Amados hermanos y amigos, tengan todos muy buenos días. Qué bueno es contemplar la hermosura del Señor en esta linda y hermosa mañana. Qué bueno es vernos, o al menos que ustedes me puedan ver y escuchar por este medio, y que este es un día hermoso y maravilloso. Este día es el día que hizo el Señor. Iglesia, en este día vamos a gozarnos en Jesucristo. Vamos a gozarnos en el Señor. Este es un día para bendecir el nombre del Señor, para vivir con un corazón agradecido y para crecer más en la fe y en esperanza. Qué bueno, vamos a rendirle culto a nuestro Dios y Padre Santo que está en los cielos. Vamos a orar de una manera muy especial. Bendito Dios y Padre Santo que estás en los cielos. En esta mañana tan hermosa te adoramos y te glorificamos y queremos darte muchas gracias por la noche que pasó, el descanso, el reposo, este nuevo y hermoso día que nos das para glorificarte, Señor, y para disfrutar de tu bendición en este día. Gracias porque nos vas a hablar con tu bendita palabra, nos vas a bendecir con tu palabra. Espíritu Santo, que esta palabra usted la use para traer convicción, fortaleza y bendición a nuestra vida. Que Jesucristo sea glorificado en cada corazón y en cada vida en esta mañana. Y muchas gracias, Padre, por permitirnos rendirle culto y adoración. En el bendito nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis amados, les voy a invitar a que abramos la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 6. Hechos, capítulo 6. Y vamos a leer del versículo 1, Hechos, capítulo 6, versículo 1 al versículo 7. Al versículo 7. Y dice así la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Perdón. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Déjenme decirles que a nadie le gustan los problemas. Nadie quiere tener problemas, ni pasar por dificultades, ni por necesidades. Los seres humanos creemos que los problemas y las necesidades y las dificultades no son para nosotros. A nadie le gustan los problemas.
Pero una cosa sí necesitamos entender, que los problemas son necesarios en la vida del ser humano. Los problemas son necesarios en la vida del ser humano y los problemas pueden venir por muchas razones. Los problemas pueden venir porque le obedezcamos a Dios. Los problemas pueden venir porque nos hemos desviado del camino del Señor. O los problemas pueden venir cuando hay una desobediencia a Dios y a su palabra. Entonces pueden venir los problemas. Pero yo quiero mirar en esta mañana los problemas de una manera positiva, no de una manera negativa. Es decir, yo quisiera que miráramos lo que estamos viviendo en este momento, el problema del COVID-19, como algo positivo. Y creo que la predicación de esta mañana nos va a mostrar por qué. Entonces, he titulado la meditación de la palabra en esta mañana, la he titulado Problemas transformados en bendición. Los problemas transformados en bendición. Porque esa es la idea, que las dificultades, las necesidades y los problemas los podemos transformar en bendición. Mire, en este pasaje que acabamos de leer, dice que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, Dios había bendecido grandemente la iglesia. La iglesia estaba empezando a crecer, pero estaba creciendo a pasos agigantados. Y qué bendición que la gente se convierta a Cristo, que la gente ponga la esperanza y la confianza en el Señor, que la gente experimente el perdón de los pecados, la salvación, la vida. Eso es una bendición. Y notamos que para eso, para que la iglesia creciera en número, no había sido fácil. Por ejemplo, si uno mira en Hechos capítulo 5, versículo 41, dice que, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, es decir, del nombre de Jesús. Entonces, ellos estaban pagando un precio, perseguidos, asediados, los azotaban, los maltrataban, los encarcelaban, etcétera, pero seguían predicando y las personas se seguían convirtiendo. Y el número de los discípulos crecía. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición, hermanos! Pero note que los cristianos, por predicar el evangelio, estaban teniendo problemas. Los estaban maltratando. Los estaban persiguiendo, los ponían a la cárcel, perdían la libertad, etc. Aquí, en Hechos capítulo 6, versículo 1, dice que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución. Note lo que está sucediendo, mi amado hermano y amigo. Note que aquí se nos está presentando un problema, y un problema serio. Un problema serio. Murmuración, señalamiento, cuestionamiento. Este problema podía terminar en una división de la iglesia. La iglesia apenas está comenzando, que Dios le está dando crecimiento de una manera abismal, gloria a Dios, pero está comenzando y ya habíamos tenido un problema. El primer problema lo tuvimos en el capítulo 5. Había una pareja que quería engañar a la gente, con malicia, con maldad, queriendo ganar
privilegios, queriendo ganar fama, queriendo que los miraban muy devotos, pero estaban engañando y mintiendo y había un problema. Y vimos cómo Dios actuó en ese problema directamente y envió su juicio, los castigó y los mató. Pero ¿saben una cosa? Que ese problema terminó en una bendición. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que el temor de Dios se extendió en todos esos jóvenes que habían ahí. Entonces, el problema se presentó, Dios lo solucionó para traer una bendición. ¿Cuál? Que la iglesia se fundamentara en el temor de Dios. Que la iglesia tuviese temor hacia Dios y hacia su palabra y lo respetaran y lo honraran con temor y temblor. Aquí tenemos otro problema. El problema de la murmuración. Mire, este problema está en serio, porque este problema podía dañar el testimonio de la iglesia. La iglesia está en y lo podía dañar. Este problema está en serio porque podía dañar el testimonio de los apóstoles. Los podían mirar que estaban haciendo acepción de personas, que una cosa era lo que predicaban y otra cosa era lo que hacían, que tenían sus preferidos, etc. Se podía crear una rivalidad entre los judíos griegos y los judíos hebreos. Aquí había un problema serio. Pero escúcheme bien, los problemas no son para oírle. Los problemas no son para agrandarlos. Los problemas no es para nosotros lamentarnos. Los problemas son para transformarlos en bendición. Y eso es lo que vamos a aprender en esta hermosa mañana. En esta hermosa mañana, en medio de todo este problema, en medio de todo lo que está sucediendo, mi amado hermano y amigo, mire que este problema es la consecuencia del crecimiento. Es la consecuencia del crecimiento. La iglesia empezó a crecer. Es que el crecimiento de la iglesia trae problemas. El crecimiento de la iglesia trae necesidades. El crecimiento de la iglesia trae trabajo. Por eso, cuando uno quiere avanzar, cuando uno quiere crecer, cuando uno se quiere extender, pues uno tiene que entender que con todo eso vienen los problemas. Y que los problemas los vamos a transformar en bendición y los problemas van a direccionar, nos van a ser nuestra brújula, nos van a enseñar y por eso los vamos a transformar en bendición. Lo primero que yo quiero que usted entienda en esta mañana, a manera de introducción, es que los problemas no son para destruirnos. Los problemas son para que nosotros podamos resolverlos correctamente y transformarse en bendición para nuestra vida. Porque detrás de los problemas está nuestro Dios eterno. Detrás de los problemas está nuestro Padre Celestial, que a través de ellos Él nos va a enseñar muchas cosas que necesitamos aprender y vivir para glorificar su santo nombre. Entonces, lo primero que yo quiero que entendamos en esta mañana es que, hermanos, hay un problema entre la viuda de los griegos, entre los griegos y los hebreos. Primero que todo, los griegos, ¿quiénes son? Los griegos son judíos que viven fuera de Palestina, a los alrededores, pero viven en poblaciones donde habitan los griegos. Entonces, estos judíos se les llama griegos porque hablan el griego, porque tienen muchas veces costumbres helenísticas o costumbres griegas. Por eso se les dice aquí los griegos. ¿Y quiénes son los hebreos? Los hebreos son los nativos que viven en Palestina, que están ahí en Palestina, que su cultura es judía. Entonces, dice que los griegos
empezaron a murmurar de los hebreos. Y que la razón por la cual empezaron a murmurar era porque las viudas de los griegos eran desatendidas y las viudas de los hebreos eran atendidas. Se les daba mejor cuidado, mejor atención, se les suplía mejor el alimento, etc. Y eso estaba creando un problema muy serio. Un problema demasiado serio, hermanos. La idea era que el mal testimonio se iba a reflejar, la división, el señalamiento, el cuestionamiento, que eso es de las cosas que más destruye una iglesia, la división de la iglesia, la división entre los hermanos, los cuestionamientos, las murmuraciones, etc. Y eso es lo que se presentó. Ahora, escúcheme bien. Cuando se presenta un problema, si usted quiere que el problema se convierta en una bendición, tiene que manejarlo correctamente. Si usted no maneja el problema correctamente, es donde el problema deja de ser un instrumento de bendición y usted empieza a agravar más el problema, a agudizar más el problema. La crisis se deja sentir más y las consecuencias son mayores. Vamos a ver cómo se transforma un problema en bendición. Mire, versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Recuerden que los 12 es porque aquí ya está Matías, aquel apóstol que nombraron con la moneda, que realmente yo no creo que ese sea el apóstol número 12, el que iba a reemplazar a Judas. Yo creo que el apóstol que reemplazó a Judas fue el apóstol Pablo, porque los apóstoles aquí en la escritura tenían una señal muy marcada, eran llamados directamente por Jesús, directamente por él, un llamado directo de él. Y el que tuvo ese llamado, tuvo el llamado por una moneda, a la suerte. Pero el apóstol Pablo, Jesús se le apareció y lo escogió para sufrir por el nombre de él. Lo escogió para el ministerio y así lo reconoce el apóstol Pablo, que él es apóstol de Jesucristo. Entonces, pero aquí dice que entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Qué notamos aquí, mis amados hermanos? El problema los llevó a autoexaminarse, a autoevaluarse. ¿Saben por qué me llama la atención esto? Porque yo sé que el corazón de los apóstoles era limpio, era puro. Ellos no estaban haciendo asesión de personas. Porque si lo estuvieran haciendo, Dios los hubiera corregido. Así como el apóstol Pablo corrigió al apóstol Pedro en el libro de Gálatas cuando estaba haciendo algo incorrecto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ellos tienen este problema, ellos no lo justifican. Ellos no empiezan a echarle la culpa a los griegos o a los hebreos o a las costumbres. No. Ellos lo primero que hacen, en vez de mirar hacia afuera, es que se miran hacia adentro. Y se autoexaminan, se autoevalúan, hacen una mirada introspectiva hacia adentro. ¿Cómo están ellos? ¿Cómo están ellos? ¿Y qué dijeron? No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Qué entendieron ellos? ¿Qué comprendieron ellos? Que estaban descuidando su llamado, que estaban descuidando el ministerio que Jesús les encomendó, les entregó. ¿Cuál era el ministerio de ellos? Id y predicad el evangelio a toda criatura. Ser testigos de Jesucristo en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra.
El llamado de ellos era la oración y la predicación, pero se habían descuidado, lo habían dejado. ¿Por qué? Por servir a las mesas. Ahora, podríamos decir que ellos estaban haciendo una buena labor social. Podríamos decir que estaban expresando el amor de Dios. Sí. Pero eso frente a dejar el ministerio que el Señor les ha entregado, descuidar el ministerio que Dios les ha dado, ya no está bien, no está correcto. Y eso fue lo primero que ellos hicieron, se autoexaminaron, se autoevaluaron y dijeron, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Qué está sucediendo con nosotros? Esto no fue el llamado que Jesucristo nos hizo. Nos hizo fue a orar y a predicar su palabra. Lo estamos descuidando. Note que no le echaron la culpa a los demás. No le echaron la culpa ni a los griegos ni a los hebreos. Ellos entendieron a través de este problema, se autoevaluaron y entendieron que ellos estaban fallando, que ellos no estaban haciendo lo correcto, lo que Dios les había mandado hacer. Ahora, cuando entendemos qué significaba servir a las mesas, servir a las mesas significaba primero salir por las calles, ir a la casa de los judíos y pedir comida. Tocaban la puerta y decían, por favor, que nos van a regalar para las viudas que están desamparadas, para el alimento de ellas. Y así iban por todas las casas pidiendo. Ahora, usted y yo sabemos que pedir es vergonzoso. Y ellos iban a pedir el alimento. Segundo, después de pedirlo, ellos entonces lo lavaban, pelaban las frutas y cocinaban los alimentos. Hacían la comida. ¿Qué significaba servir a las mesas? Significaba pedir los alimentos, cocinarlos, después servirlos a la mesa, después recoger los platos y lavarlos. Ahora nos damos cuenta por qué estaban descuidando la predicación y la oración. Porque no les quedaba tiempo. No les quedaba tiempo. Pero note, ¿qué los está llevando a reflexionar eso? El problema que se presentó entre los griegos y los hebreos, entre el descuido de la viuda de los griegos frente a la viuda de los hebreos. Entonces ellos lo llevó a evaluar. ¿Qué está pasando? Mire lo que dice el versículo 4. Y nosotros persistiremos en la palabra y en la oración y en el ministerio de la palabra. Mire, hermanos, creo que frente a esto que estamos viviendo, el COVID-19, tenemos que evaluarnos. Creo que esto que está pasando no es gratis. Todo el mundo tendrá que evaluarse, pero sobre todo nosotros, los hijos de Dios, sobre todo en los cristianos. ¿Cómo estamos frente al llamado que Dios nos ha hecho? Estamos descuidando lo que Dios nos ha mandado hacer. Ahora, ellos lo estaban descuidando aparentemente por una buena razón, por servir a la gente que estaba necesitada. Pero también muchas veces nosotros lo podemos estar descuidando. Lo que Dios nos ha mandado hacer, lo que Dios nos ha pedido, lo que Dios nos ha entregado en las manos, de pronto por conveniencia personal. De pronto por lograr objetivos personales, alcanzar proyectos personales, y de pronto hemos descuidado lo que Dios nos ha entregado. ¿Y sabe qué dicen ellos? No es justo. No es justo que Dios nos haya entregado un ministerio, nos lo haya colocado en las manos, no es justo. Y nosotros lo descuidemos. Nos estemos apartando, nos estemos alejando de lo que Dios nos entregó para cumplir. De pronto, ¿cuántos cristianos ya ni iban a la iglesia? Se estaban olvidando de sus responsabilidades como hijo de Dios y como cuerpo de Cristo.
De cuán pronto cuántos cristianos se están olvidando de vivir como verdaderos hijos de Dios. Y este es el momento, esta crisis, entre comillas, esto que estamos viviendo hoy es para que reflexionemos delante de Dios cómo estamos, cómo está nuestra vida espiritual, cómo está nuestro compromiso con Dios y con la iglesia. ¿Cómo está nuestra vida de pareja, espiritualmente hablando, de familia? Creo que es un tiempo para reflexionar. Este coronavirus puede ser de convertirse de tanta bendición si tratamos de resolver nuestra vida correctamente. Si tratamos de resolver este problema del coronavirus encerrados, todo esto, pero lo resolvemos correctamente. ¿Cómo? Examinándonos a la luz de la presencia de Dios, a la luz de la Escritura, a la luz de lo que Dios nos ha hablado y nos ha dicho durante hace tanto tiempo, y entender y reconocer. Lo primero que ellos hicieron es que reconocieron que lo que habían hecho no estaba bien delante de Dios. Fueron ellos. Ahora, note lo segundo que hicieron. Lo segundo que hicieron que fue, mis amados hermanos, primero se evaluaron. Segundo, lo segundo que hicieron es buscaron. Buscaron. Primero, se evaluaron. Segundo, el versículo 3 dice, buscad pues hombres, y nosotros persistiremos. ¿Qué empezaron a hacer? Se evaluaron y empezaron a tomar decisiones, a corregir lo que no estaba bien, a corregir lo que no estaba bien. Es decir, ellos dijeron, busquemos personas que nos puedan reemplazar, porque ya entendieron en dónde ellos estaban fallando, en dónde ellos estaban obrando mal. Ahora están solucionándolo correctamente. Busquemos personas que puedan hacer ese trabajo que nosotros veníamos haciendo. Tomaron la decisión correcta. Buscar. ¿Buscar qué? Nuevos líderes. ¿Buscar qué? Nuevos líderes. Surgieron nuevos líderes. Nuevos líderes. Qué especial, hermanos. Óigame, y mire, ¿para qué eran esos líderes? Para servir a las mesas, para pedir el alimento, para cocinarlo, para servirlo, para lavar los platos. Pero, ¿qué cualidades tenían que tener para hacer ese trabajo? Dice, varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, escúcheme bien, varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Qué requisitos tan hermosos para servir a las mesas. De buen testimonio, es que nadie tenga nada malo que reprocharles, nadie tenga nada malo que decirles, que sean íntegros, confiables. Eso es de buen testimonio. 2, llenos del Espíritu Santo, es decir, que sean varones espirituales, no carnales, para que no sean imparciales, para que tengan discernimiento entre el bien y el mal, para que no hagan cosas indebidas. Y tercero, llenos de sabiduría. Ay, hermana, no solo honestos y espirituales, sino que tengan conocimiento de la palabra, conocimiento de las escrituras. Óigame, hermanos, ¿y qué conocimiento? Más adelante en el capítulo 7 vemos a Esteban. Este hombre que predicó su primer y último sermón, pero ¿qué sermón? ¿Qué conocimiento? ¡Qué bendición! Hasta el punto de que en el momento en que está siendo matado, asesinado a punto de piedras,
los perdona y vio los cielos abiertos.